Tengo que hablar con la anfitriona. A ver cuánto tiempo me permite estar allá. Les voy a mostrar para mí Manizales a qué suena. ¡Valore! ¿Bien o no? Una persona que conocí en internet pues me ofreció su casa. Tranquilamente me puede haber traído a quitarme por acá los órganos. Gente, buenos días, buenos días. Bueno, ya voy de salida de Armenia. Estuve por acá 2 o 3 días. Aproveché para editar el primer video del viaje, que fue tan controversial. Pero bueno, eso no hay rollo con eso. Voy para Manizales, muy cerca, porque recibí una buena invitación en Manizales. Entonces, vamos para Manizales y ya les cuento en qué consiste. Bueno, ya en muchas ocasiones me ha sucedido que personas que me siguen en YouTube me dicen: hey Mauro, yo vivo en tal parte del país. Cuando estés por estos lados, pues tienes mi casa disponible. Eso ahora en el plan del viaje pues tiene muchas ventajas. Te ubicas, no llegas solo a un lugar. Pues lógicamente también el tema del hospedaje. Conoces gente. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ya por ahí 2 veces, 3 veces, yo creo que esta es la tercera vez que iría a quedarme en la casa de un seguidor. En este caso, en la casa de una seguidora. Fue muy especial porque ella le fluyó mucho, como que: hey, tienes mi casa disponible, te puedes quedar acá los días que quieras, tal cosa. Bueno, empecé a charlar con ella. Tiene una energía muy bonita, me ha parecido que es una persona muy, muy especial. Tiene una voz muy especial también, y eso me da a entender de que una persona que te puede transmitir muchas cosas bonitas, sobre todo en la búsqueda en la que estoy, que es de buscar gente buena y gente bonita, gente que crea, gente que haga cosas diferentes, no cosas locas diferentes, no, gente que haga cosas que uno diga: parce, pero ¿por qué te metes en esta vaca loca y qué recibes a cambio? Entonces, bueno, ahora vamos para donde Lorena, allá en Manizales. Y Lorena también tiene un tema, un trabajo un poco diferente, en donde la gente, ese tipo de trabajos que uno dice: parce, eso no es para mujeres. Y esto resalto, lo digo porque lo dice la gente, yo no pienso de esa manera. Entonces, qué bonito sería hablar con Lorena, hablar con ella, preguntarle, conocerla, y decirle: hey, Lore, ¿por qué haces ese tipo de cosas? Además, recuerden, gente, que el propósito del viaje, de conocer a Colombia, es quizás conocer esa parte olvidada que tiene un país que es turístico, ¿sí? ¿Por qué digo olvidada? Porque la gente visita restaurantes, la gente visita parques de atracciones, la gente visita muchos de esos hitos que supuestamente son representativos de un país, pero la gente no visita a la gente. La gente, cuando hace turismo, no conoce ese otro elemento intangible que es la cultura. No la cultura por los antepasados, sino por la cultura de lo existente. Conocen a la gente, conocen sus historias. Y sí, yo no estoy diciendo que este tema del paisaje, yo no estoy diciendo que este tema de lo tangible que vemos, de los centros de atracción, de los restaurantes, de los parques, no sea importante. Evidentemente hacen parte de la cultura, pero parce, lo que construye una sociedad es el territorio y son las personas. Entonces, vamos a conocer a una persona muy especial en Manizales. Vamos a estar en Manizales, yo creo que por ahí unos 2 días, 3 días. Tengo que hablar con la anfitriona. A ver cuánto tiempo me permite estar allá. Pero bueno, ahí vamos, parceros. Sigan el canal, que esto se puso bueno.
Gente bonita, gente hermosa, nos vamos para Manizales. Ya hicimos un poco de las tomas épicas para el canal. ¿Cómo gustan esas tomas? Son muy lindas porque definitivamente ver el mundo desde otra perspectiva siempre va a ser bonito. No creo que para desayunar, estamos muy cerca, estoy a 1 hora y media. Estamos pegaditos. Esta parada Manizales es una parada muy bonita. Estoy seguro que voy para donde un ser maravilloso. Acá se trata de conocer gente bonita, gente hermosa, gente buena y gente que siga creyendo en que hacer el bien es el camino. Entonces, vamos, people, vamos. Estamos ya muy pegaditos a Manizales, estamos a 22 minutos, 16 kilómetros, hora de llegada 11:16 de la mañana. Vengo escuchando una buena música, Julio Jaramillo. Venga, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo siempre he sentido de que los lugares, aparte de tener olores, aparte de tener colores, aparte de tener idioma, acentos, costumbres, comida, parce, yo siento que los lugares tienen también sonidos. Entonces, ahora más tarde, cuando lleguemos a Manizales, y quizás podamos hacer un vuelito en dron, subir y poder identificar más a Manizales en conjunto, les voy a mostrar para mí Manizales a qué suena. ¿O será que la comida también tiene sonido? ¿Será que el café tiene sonido? Bueno, ahora miramos de pronto a Manizales a qué suena. Bueno, gente, ya llegamos por acá a Manizales. La entrada la da un poquito como enredada. A mí Lorena me dijo que metiera por otra parte, pero creo que no entendí. Bueno, vamos a mirar a ver, digamos, los planes que tiene por acá el Waze para nosotros, para no enredarnos. Creo que por acá era. Ella me dijo que me metiera por la parte que decía Bogotá y ahí me metí. Bueno, ahí está el letrero que dice Fresno Bogotá. Me lleva hasta cierta parte y después toca que volvernos. Entonces, vamos a ver. Ya estamos llegando, estamos acá a 2,2 kilómetros, 5 minutos, hora de llegada 11:15 de la mañana. Estoy haciendo lo de las visitas malucas, estoy llegando como para almorzar. Hombre, Manizales es muy bonito, no he venido mucho, pero me encanta Manizales, tiene buen clima. Podría decir que Manizales prácticamente que lo tiene todo a menor escala que las otras ciudades. Hombre, no es tan lindo como Armenia, que eso quede claro, que eso quede acá en el tintero, pero sí es bonito.
Vamos a darle hasta donde nos lleva acá el Waze. Supuestamente, creo que Lorena vive en esos conjuntos que está allá atrás. Sí, pero pues toca quedar una vuelta. Ah, bueno, por allí ya está el retorno. Ya acá los mapas me lo mostraron, entonces ahí volvemos. Qué especial eso, ¿cierto? Qué especial uno poder lograr que alguien, sin conocerte, simplemente viendo tus videos, hombre, establezca esa confianza tan especial de abrirte las puertas de la casa. Que haga lo que tanto hemos dicho acá en el canal, que, parce, que tome la decisión de seguir creyendo. Que tome la decisión de confiar. Eso no es fácil, no todo el mundo confía. Hoy en día alguien se nos acerca en la calle y lo primero que pensamos, nos van a robar. Hoy en día nos llega un mensaje de alguien y lo primero que pensamos es que nos van a robar. Pero bueno, Lore decidió confiar, decidió abrirme las puertas de la casa. Y en serio que, Lore, cuando veas el video, te digo que acá tienes un amigo más para el resto de tu vida. Entonces, vamos ya a saludarnos con ella. Vea lo que yo les decía ahora, Manizales tiene la característica de que todo es loma. Todo es loma. Yo creo que, bueno, ella vive como acá, después de esta curva, ella vive como por acá, si no estoy mal. Voy a parquear por acá en estos laditos. A ver qué hablamos con ella. Creo que ella ya está por ahí saliendo. Vamos a hacer acá, hijo de madres, hagámonos por acá. Vámonos por acá, creo que ahí ya viene. Por acá viene. Buenas. ¡La Lore! ¿Bien o no? Bien, excelente. Ahí en cualquier lado. Listo, espera la cuadro pues. Ay. Ah, como vengo de maleteado. Ay, hijo de puta. Dios mío, ¿qué más? Bueno, conocerte. Ay, muchas gracias. Mira, por fin. ¿Cómo vas? Bien, ¿no? Sí. Sí, porque, yo ayer sí salí por ahí, le cuento Lores una hora emparamado y caiga. Y eso uno baja y si revisa, esto no está bien, esto tal cosa, este me está mojando. Pero la maleta no se moja, aún impermeable. Pero sí sufro a veces mucho por esto, el dron. Ahí sí es uno como que, uy, Dios mío santo. Oye, tiene la vista. Espectacular del apartamento, se ve genial. Sí. Bueno, gente, les presento a mi anfitriona. Bueno, con Lore empezamos a hablar por redes por ahí, ya veía por ahí los videos y ya me dio hospedaje y acá estamos en Manizales. Vamos a entrar acá al apartamento de ella, por acá quedó ya la moto parqueada y el objetivo es hacer unos videos bien bonitos acá en Manizales, bien especiales y también, lógicamente, hablar también con Lore un buen rato. Entonces ya nos vemos pues por allá arriba. Gente, allá por acá llegamos, ya le invadimos a Lorena todo el espacio. Vean la vista que tiene Lorena de acá. ¿Ah? Vean, tremenda vista. El clima está una delicia. Vamos a salir a almorzar y ahí les voy mostrando qué es lo que hacemos y vamos a hablar ahora más tarde con Lorena un rato. Ella dice que no le gusta pues como las cámaras, que no le gusta el público. Vamos a ver si la convencemos pues. Ya salimos con Lore. Lore me sacó de una vez. Estamos caminando. Acá yo cuando venía en el camino les estaba diciendo a usted que una persona que conocí en internet pues me ofreció su casa, ¿cierto? Y muchas personas dicen como que, uy, pero qué susto, ¿cómo van a hacer eso? La familia, incluso. Yo debería tener susto, ¿verdad? Cuando me trajo Lorena. Tranquilamente me puede haber traído a quitarme por acá los órganos. Vea.
por acá, mejor dicho, me roba, me hace de todo, pero yo también estoy confiando. Ahora estábamos hablando de cómo fue que que charlamos pues por redes. Resulta que yo subí un video a TikTok y Lore por ahí lo comentó, como que bueno, pero hay cascadas, montañas, todo. Yo le escribí como al interno, que normalmente yo no le escribo a nadie, yo soy súper cortante con eso. Y qué fue lo que te dije como que tenemos un plan pendiente. tenemos un plan pendiente. Entonces Lore me dijo que, bueno, cierto, y un café. Si pasas por Manizales, te espera un café. Sí, papá, Manizales, te espera un café. Y entonces yo por charlar le dije, te cambio el café por el hospedaje. Y me dijo, bueno. Y bueno, acá estamos, ¿cierto? Vamos a desayunar por acá. Y le vamos a preguntar a Lorena si es que no le dio miedo hospedarme, qué piensa eso. De pronto, ¿quién le dijo la familia, cierto? ¿Qué tío la familia? ¿A quién le contaste? Pues no sé, yo creo que vuelve y juega lo que siempre hablamos. De pronto sigue o vale la pena creer en la gente, ¿cierto? Les vamos a mostrar por acá el paisaje y después les muestro el desayuno. Bueno, por acá en Colombia se acostumbra mucho que las rutas de ciclismo pues siempre se hacen personas. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Siempre se hacen café artesanal. personas a vender como en la ruta. Ya le atiendo, ¿sí? ¿Cierto? Esto es una ruta ciclista y casi siempre se hace la gente por acá. Entonces el hombre está acá en su bici, es su bicinegocio. ¿Sí o qué? Entonces, bueno, vamos a desayunar algo por acá. Hola, hola, mi nombre es Richard Sea. El café que manejo es un café Castillo Naranjal. Muestro. Este café es del Huila, es un blend. Lo tuesto, tiene una tostión media. La marca del café, Richard's Coffee, de la casa Bulería, el Rincón del Café. Este proyecto nace desde mi abuelita, que la monareta es de ella. Me la prestó, me la obsequió como regalo para sacar mi proyecto. Vale. La idea es dar un beneficio a las personas, una buena nutrición, calidad y manejar un estilo único en coctelería. Manejamos sangrías, vinos calientes, cócteles a base de frutos deshidratados. Frutos deshidratados, pero vea, también vienen envenenados. Sí, manejamos mucho aquí la coctelería clásica. Una aromática de frutas. Mucho gusto. Listo, entonces aromática, ¿cierto? Los dos. Dos aromáticas. Listo, de una. Bueno, gente, por acá ya estamos cuando fuimos a hacer el video donde el chico pues que vende las aromáticas no nos dejaron, pasaban carros, pasaban, hemos dicho, hasta un borracho se bajó un taxi, se puso a hablarnos, entonces no.
Pues no, de una vez agradecerle a Lore por la hospitalidad, por recibirme, agradecerle también a Santi que está por ahí arreglando las cosas del colegio porque está en la alcoba. Y bueno, yo creo que el tema como tal del video, que es como quedándome en la casa una persona que me da hospedaje así de la nada, también es como darle un poquito pues como el resalto también a la confianza. Además que estamos en una época, Lore, es cierto que la confianza es difícil. Yo le quería preguntar a Lore de pronto cómo se sintió teniendo una persona que no conoce la casa, por qué lo hizo, si te dio susto y no te dio susto, porque yo creo que uno le dice a la familia eso y la familia nada del primo. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, ¿cómo fue el asunto ahí? Bueno, pues digamos en este momento, los días que compartimos fueron días maravillosos, fue una experiencia muy bonita, fue muy agradable tu compañía, la estadía pues tu estadía en nuestra casa fue muy maravillosa. Pues como te dije en el momento cuando nos conocimos de me vas a colaborar con la estadía, yo sí quedé como que bueno, lo invito al café. Pero está bien, miremos. Lógicamente sí siente uno pues el susto del momento de bueno, ¿quién es la persona? Entonces entré a verificar cómo era el tema, quién eras. Me stalkeó Claro, las redes. total. Y pues lo que tuvimos, digamos, yo digo que las energías, porque la conexión pues en la charla, todo eso, entonces como que sí, o sea, sentí como una buena energía, sentí las cosas bien y pues al verificar, y yo, bueno, este pelado está en este proyecto, tal cosa, entonces apoyemos, vamos a ayudar. Entonces fue como eso. Bueno, dijo que Lore me amenazó y me dijo que la intención... Pues la intención era sacarle un riñón, pero pues se salvó, me cayó bien y se salvó. Me iba a estripar los riñones, me iba a sacar. Ese era un negocio fue el asunto. Bueno, Lore por acá, como esto nos tocó hacerlos como por partes que fue que ya grabamos, hicimos, digamos que la conexión con dos fundaciones, ¿sí? Que fue la fundación de los viejitos. Yo digo los viejitos, a la gente le choca que uno diga viejitos, pero es que yo nuestros viejitos, nosotros así le decimos, acá en Colombia le decimos viejitos a la gente que queremos, a los abuelos, a los padres les decimos viejitos, ¿cierto? No pasa nada. Y a la fundación de música. Entonces, yo estoy esperando ahora para salir, estoy esperando que despeje un poquito el clima. Lore me dice que está como grave. Que no es día para viajar. Que hoy no es día para viajar, pero bueno, vamos a ver cómo se nos da el asunto. Y Lore por acá nos obsequió esto, ¿sí? Que fue un pocillo, ustedes lo saben, los que siguen el canal hace mucho rato, a mí me ha gustado mucho este tipo de pocillitos. Entonces, bueno, ya saben, me van a ir viendo los próximos videos tomando aromática en el ayuno en este pocillo, porque el que cargaba, madre, déjeme decirle que me partió en la maleta, era un préstamo que yo había tomado en su cocina, pero bueno, hay que completarlo ya después. Entonces ya seguimos con este depósito y esta notica que la vamos a leer después más tarde para que sepan. Entonces Lore, muchísimas gracias, muchas gracias por todo. Santi está por acá, si Santi de pronto quiere arrimarse por acá también, ¿no? Pero les voy a subir una foto de un peinado de Santi, pues lo voy a boletear. Entonces Lore, muchísimas gracias, en serio, me sentí muy bien y muy sabroso Manizales. Muchas gracias por todo. ¿Cuánto lleva acá? 20 años, 20 años. 20 años acá en la casa.